de vivir una aventura con el Espíritu Santo. ¿Qué es una aventura con el Espíritu Santo? Es un vuelo al interior, donde el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo, por medio de su palabra, recorre lo más profundo de tu corazón, recorre por la palabra y va tocando paso a paso. El Espíritu Santo es la persona que va a ingresar por medio de la palabra, que es más cortante que espada de dos filos, que va a penetrar en lugares donde no te imaginas. Sobre todo en Lucas 11:36 dice que la palabra entra a rincones oscuros. Hay rincones aún que va a ser recorrido por la palabra. En esos lugares Él lo va a purificar, lo va a exhortar, levantar y va a hacer que tu corazón esté más fuerte. Por eso hoy va a tocar ciertas áreas el Espíritu Santo que va a fortalecer tu vida. Por eso estate atento, decirle: Espíritu Santo, guíame. Amén. Solo Él es el que puede guiarte. Esto no es humano. Amén. Humanamente no se puede generar una metanoia, una metamorfosis. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Amén. Bueno, acompáñenme por favor. Vamos a ir a la palabra en esta mañana. Esta palabra está en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Nos dice la palabra: estén siempre llenos de alegría. ¿Cuántos están alegres esta mañana? Avísale a tu cara, hermano. Estén siempre llenos de alegría. A ver, ¿cuántos están alegres? Quiero ver su sonrisa. ¿Cuántos están alegres esta mañana? Muy bien. Fíjense la palabra del Señor. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Y bueno, para empezar con un poquito de alegría, quiero contar una historia rápida. Esta es la historia de una mujer que sucedió una situación X, fue internada de manera rápida, falleció y fue al cielo. Y cuando llegó al cielo, ella no entendía nada. Dijo: Dios, se presenta delante de Dios y le mira a Dios y le dice: ¿qué haces acá? Y le dice: no sé, yo estoy aquí. Es muerto, parece. Y Dios le dice: no, tienes que volver. Tienes 40 años más para vivir. Y esta mujer vuelve, y vuelve en sí, se recupera en la internación, en terapia intensiva vuelve, y todos estaban contentos. Entonces, al salir del hospital dijo: wow, Dios ya me dijo que tengo 40 años más. Así que, ¿qué hizo? Fue rápidamente también, sacó sus ahorros y fue a ciertos hospitales específicos de estética. Entonces la mujer se puso unos glúteos, se puso unos senos, se hizo una lipo, se arregló un poquito la cara, el rostro, el cabello y se puso de 10. Total, sabía que 40 años tenía por delante. Entonces salió, hermanos, una vez que estaba esta mujer hermosa, salió de nuevo por la vida y de golpe cuando está cruzando la calle, ¡pum!, le chocó un auto y falleció. Llegó al cielo de nuevo. Y se acerca a Dios y dice: hola, sí, ¿qué tal? Y le dice ella: Dios, no entiendo. Me dijiste que tenía 40 años más. ¿Te acordás de mí? Y dice: ahora me acuerdo, disculpa, no te reconocí. Esto para dar un poquito de alegría para que usted entienda. Pero es para que usted se ría, porque la palabra nos dice hoy: alégrense. Dios quiere que nos alegremos. Así que, mujer, así como estás, sos auténtica. Amén. Que Dios te reconozca, pero Dios te reconoce cuando hay un corazón sincero. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe qué? Me gusta mucho este libro de Filipenses. La escribió el apóstol Pablo. En el mejor momento de su vida, usted sabe. Fue el mejor momento de su vida. El apóstol Pablo escribe: alégrense en todo tiempo. ¿Y saben qué momento lo hizo el apóstol Pablo? Cuando estaba preso. En los últimos tiempos de su vida. El apóstol Pablo estaba preso y además ya estaba atento a la próxima audiencia. Ya le había llegado la sentencia de que iba a morir. Delante de César tenía una audiencia, pero sabía cuál era el final. Eran los últimos tiempos del apóstol. Pero sin embargo, a pesar de estar en la cárcel y conocer la sentencia de muerte que venía sobre él, él escribió en este libro diciendo: alégrense, estén siempre llenos de alegría, contentos. Algo que no entendemos nosotros.
nosotros no podemos entender esta actitud del apóstol Pablo. ¿Cómo puede estar en un momento de muerte, en situaciones difíciles de su vida, y estar alegre? Es un idioma inentendible. Es un idioma para nosotros, un lenguaje no conocido. Pero cuando conocemos al Señor y empezamos a tener una relación con Él, vamos aprendiendo estas cosas desconocidas. Amén. Me gusta mucho el libro de Filipenses porque nos habla, y sobre todo en este capítulo, nos habla de que para vivir en contentamiento y en alegría es algo muy importante, que es la clave para un hijo de Dios. Debe tener una mente segura. El libro de Filipenses, en sus diferentes capítulos, cada capítulo nos habla específicamente algo. En el capítulo 1, por ejemplo, nos habla de tener una mente más clara, de saber que Dios debe ser el centro de tu vida y tenemos que adorarlo a Él por sobre todo. Por eso es importante conocer este libro, porque nos ayuda de verdad un montón. En el capítulo 2, este libro nos da un foco, una perspectiva muy linda, que es tener una mente humilde. ¿Saben qué? Si hay algo, oraciones que Dios no escucha, son de los soberbios, de los orgullosos. Porque son personas que no conocen a Dios. Son personas ególatras. Se idolatran ellos mismos. Entonces jamás pueden reconocer a un Dios. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 2 te habla de tener una mente más humilde. En el capítulo 3 el apóstol Pablo nos habla de una mente agradecida. Cuando uno conoce a Dios, entiende que Él tiene el control de todo, que nada escapa de Él. La Biblia de hecho dice que no recibimos nada si no nos fuere dado del cielo. Entonces a partir de ese momento, todo lo que te acontece, los reveses de la vida, las circunstancias que estás pasando, todas las cosas buenas y no tan buenas que te suceden, te hace entender que Dios permite, pero Él está al control. Entonces nos da un corazón distinto, un corazón de agradecimiento. Solamente puede hacer alguien que tiene un corazón humilde también. El soberbio jamás puede agradecer nada, porque viene su propio mérito y autosuficiencia. Y de acuerdo a esto, llegamos al capítulo 4, que hoy vamos a meditar juntos, que es el capítulo de una mente segura. Tenemos que poner ciertas barreras, ciertos muros, para tener ese contentamiento en nuestra vida. Y solamente lo podemos alcanzar por medio de la palabra del Señor. No hay otra manera. Por eso Él dice, repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Pero después de esto, nos dice algo muy importante. Nos dice, no se preocupen por nada. Entonces nos da a entender que hay un factor determinante que daña el contentamiento, que derriba la mente segura, que rompe esa paz, ese deseo de vivir que tenemos, esa felicidad que anhelamos por delante, que se llaman preocupaciones. ¿Sabe qué significa preocupaciones? Ser jalado a distintas direcciones. Una mente con preocupaciones es una mente jalada a distintas direcciones. Ay, no sé qué va a pasar con mi hijo. Ay, no sé, mi esposo salió solo. No sé cómo voy a hacer para comer mañana. Ay, no me va bien la facultad. Ay, me llegan los exámenes. Uy. No sé qué va a pasar con mi salud. No sé qué va a pasar con mi economía. No sé qué va a pasar con mis hijos. Ya estoy grande. No sé si me va a salir la jubilación. No sé. Te vuelve loco. Y todo eso viene por permitir en nuestra mente que entre en todas estas direcciones. Por darle hincapié a tus pensamientos. Jesús dijo, donde está tu tesoro estará tu corazón. Y cuando hizo referencia a eso, habla de lo más íntimo, los pensamientos íntimos. Lo que está ahí donde nadie ve. Cuando te acuestas en la almohada en la noche, lo que piensas, eso es lo más íntimo. En ese lugar
debe reinar la paz. Y nos dice el apóstol Pablo en inglés es muy lindo porque don't you worry, que significa algo muy importante, ¿sí? Worry, que viene de estrangular. El significado de estrangulamiento. No sé si pronuncié bien acá los que saben inglés. Estrangularse significa. Por eso es que cuando estamos preocupados sentimos, me falta el aire. Me empieza a arder. Ay, tengo gastritis parece. Me duele la cintura, el cuello. Me falta todo. Porque eso significa preocupaciones. Ese significado es lindo en inglés. Te estrangula. No podés respirar. No sé qué me pasa. Eso es lo que genera las preocupaciones. Y el apóstol Pablo nos da el antídoto en la palabra del Señor. Él nos dice, ¿saben qué? Chicos y chicas, hay que tener una mente segura. Porque donde permitimos las preocupaciones nos quitan la alegría. Y cuando te quitan la alegría es porque te quitaron la paz. Y si hay algo que el cristiano tiene que entender y cuidar mucho es la paz. Porque el enemigo quiere quitarte la paz. Quiere que vivas como lo que están allá afuera. Y Dios no te llamó para que vivas así. Dios te llamó para que vivas en contentamiento. Ahora, jamás puedo lograr un contentamiento si no tengo una mente centrada en las cosas correctas. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en este capítulo? 3 cosas importantes. Cuando estás preocupado tienes que orar. Tienes que orar. La oración es lo único que quita todas las preocupaciones. Y encima el apóstol Pablo dice, ¿cuál es el antídoto? El antídoto, orar por todo. Es decir, tenés que ser un orador, oradundo, por todo. Muchos quieren hablar cuando están mal. Bueno, te cuento, ¿sabes lo que me está pasando, hermana? ¿Será que vos podés orar? A ver, ¿quiénes son los intercesores de la iglesia? Que oren por mí. Ora por mí, hermana fulano, hermano sultano. ¿Y vos cuándo vas a orar? Pastor, a veces termina el servicio y pastor, ¿puedo orar porque me está pasando? Y está bien, usted sabe que hay una autoridad espiritual que va a orar. Pero usted tiene que orar. Si usted está detrás de esa cantidad de direcciones en su mente. El apóstol Pablo dice, cuando oramos de manera correcta, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, guarda tus pensamientos y tu corazón en Cristo. ¿Qué nos dice el apóstol? Cuando estoy con diferentes direcciones y empiezo a enfocarme en la fe, empiezo a enfocarme como al principio acá en la iglesia, la adoración y la alabanza, empiezan a caer esas direcciones. Porque la fe es un solo camino, es una sola persona, Cristo Jesús. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando ponemos nuestra mirada en la fe que es Cristo, entonces hay un solo foco y una sola dirección. El resto cae. Por eso cuando en el momento de la adoración y la alabanza usted tiene que decirle al hermano que está al lado que le quiere hablar, pegarle un codazo, decirle, yo vine a adorar al Señor. Después cuando comienza el servicio, ahí quieren hablar. Después vamos a hablar, hermano, hermana. Ahora quiero alabar a mi Señor. Quiero orar porque vengo con muchas mochilas de direcciones en mi mochila, en mi corazón. Pero cuando yo me enfoco en la fe, empiezan a caer. Porque dice la Biblia que Él se lleva todas mis cargas, todas mis preocupaciones y mis afanes. Entonces cambia. Y entiendo que tengo una sola dirección. Y viene esa fortaleza de la paz. Qué linda la paz. El apóstol estaba con una sentencia. La sentencia decía muerte. Él, sin embargo, estaba en paz. Yo no entiendo estas cosas.
Pero cuando leo la palabra y comprendo, puedo saber qué le pasaba al apóstol Pablo. Su corazón estaba centrado y anclado en un lugar que muchas veces nosotros no estamos. En la oración. Y la oración me lleva a Cristo Jesús. ¿Qué es orar? Es un medio. Es un medio de transporte que Dios usa. Muchos por ahí escucho que dicen, la oración tiene poder. Yo te quiero decir que no es así. El que tiene poder es Dios. La oración es un medio de transporte para llegar al Todopoderoso. Necesitamos entender que es un medio de un corazón hacia otro corazón que es el Padre. Entonces el Padre escucha, guiado por el Espíritu Santo, que es la palabra correcta, de acuerdo a su voluntad, Él nos oye y nos da la respuesta. Entonces viene el poder de Dios sobre tu vida. Tenemos que entender esto. Y el apóstol Pablo nos dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano guarda tus pensamientos. Entonces, las preocupaciones nos llenan de ansiedad. Pero si me enfoco en la oración, me lleno de paz. Depende de qué elijas, qué vas a escoger. O seguir puesto tus ojos en todas esas direcciones, o escoger la dirección correcta, que es la que te va a llenar de la paz que estás buscando. ¿Cuántos están entendiendo esto? Es decir, entiendo lo que me dice el apóstol Pablo. Me dice, si tenemos fe, eso es lo que me jala a una sola dirección. Y me hace entender algo puntual, que en esa dirección está la presencia de Dios, está la palabra de Dios y están sus promesas. Si yo no estoy ahí, no puedo saber las promesas que Dios tiene conmigo. No puedo conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos están entendiendo eso? Necesitamos entender estas cosas. El apóstol Pablo lo que nos dice es, en vez de ocupar tu mente y corazón con pensamientos y con sentimientos de preocupación, solamente usa más bien esa energía para enfocarte en Dios. Enfócate en Dios. Porque lo importante es orar correctamente. Y la paz viene sobre mí. Muchos me dicen, me siento mal, pastor. Punto número 2 del capítulo 4. Uno es orar correctamente. Otro es tener pensamientos correctos. Yo no puedo tener una mente segura si no tengo pensamientos correctos. El apóstol Pablo me dice, tenemos que pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, lo verdadero. Y si hay una virtud, en eso debo pensar. No sé cómo se hace, pastor. ¿Qué pensás de tu esposo? No sabe lo que es. Pensá en lo honesto. ¿Qué tiene de honesto este? No tiene nada. Pensá en lo puro. Es puro. Pastor, dígame, ¿qué tiene de puro? Pensá en lo verdadero. Si se pasa mintiendo, ¿qué verdad tiene? Entonces el apóstol te dice, bueno, quiero que busques una virtud. Bueno, cocina rico. En eso pensá. Ahí tienes que concentrarte. Ese debe ser tu foco. ¿Qué hacemos nosotros? Nos pasamos mirando pensamientos malos. Nuestra vida, quiero que entiendas, iglesia, lo que permites que entre a tu mente es lo que va a ser tus sentimientos. Va a ser tu vida. Proverbio dice, de toda cosa guardada tienes que guardar tu corazón, porque de él mana la vida. Te pregunto, ¿qué pensamientos están aterrizando en tu puerto de la mente? Torre de control está, que se llama el Espíritu Santo. Y la torre de control te dice, no permitas esos pensamientos que te están diciendo, te va a ir mal seguro en el examen. Ay, compañera, no va a ir mal, no va a ir mal. Ay, no va a ir mal. Ay, y le permitiste que te va a ir mal. ¿Y cómo te fue? Mal. A veces permitimos que entren pensamientos no gratos, iglesia.
Me gusta mucho porque hay un don nadie que dijo una vez algo, y una vieja frase que se usa mucho en el cristianismo, pero no sabemos el autor. Dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿Dónde nació todo tu destino? En un pensamiento. Por eso es que tienes que prestar mucha atención en qué le estás permitiendo que entre a tu mente. Como está tu mente, estará tu vida. ¿Entiendes o no estás entendiendo? Ahora, hay ciertos pronósticos que siempre permitimos en nuestra mente y nos dañan. ¿Sabe lo que dice Isaías 26:3? Dice, tú guardarás en completa paz a todos los que confían en ti, los que se concentran en sus pensamientos hacia ti. Llenarás de paz. Pero a veces, ¿saben qué, iglesia? Hay muchos pronósticos de pensamientos que nos permiten atraer cosas no buenas. A veces permitimos al temor que ingrese en nuestros pensamientos y atraemos esas cosas. De hecho, Job dijo, lo que yo temía, eso me aconteció. Cuando permitimos en nuestra mente pensamientos de temor, ojo, estamos atrayendo eso. Cuenta la historia de una mujer que dice que esta mujer tenía temor específicamente a los robos. Entonces dice que estaba durmiendo con su esposa en la noche y de golpe decía, mi amor, parece que hay un ladrón abajo. Levántate, por favor. Fíjate, creo que en la cocina hay un ladrón. Está bien. El esposo, como todo esposo, tac, tac. Se va, prende la luz, mira. No había nada. Sube. Mi amor, tranquila, no pasa nada. Ay, bueno. Al otro día está durmiendo en la noche. Mi amor. ¿Qué, mi amor? Parece que hay un ladrón que entró en la casa. Fíjate en la cocina abajo. Bueno, mi amor. Baja. Entra a la cocina. Prende la luz. No había nada. Se va a dormir. Al día siguiente. Mi amor. Parece que entró un ladrón abajo. No, mi amor, si ya viste ayer. Fíjate. Bueno, está bien. Otra vez. Prende la luz. No había nadie. Mi amor, no hay nadie. Y así sucesivamente. Todas las noches ella creía que venía un ladrón. Hasta que un día escuchó un ruido. Le toca al esposo y le dice, mi amor, me parece que entró un ladrón. Fíjate, escucho ruidos. ¿Qué pasó? Se va, hombre, baja por la escalera de nuevo. Y cuando entra, se encuentra con una pistola en la cabeza. Y dice, haz silencio. No te muevas. Dame todas las cosas de valor que tienes. Y él dijo, sí, espera un segundito. Juntó todas las cosas de valor y le dio al ladrón. No te muevas, haz silencio. Y el ladrón agarró y se empezó a ir. Le dice, ladrón, ladrón. ¿Qué pasa? Le dice, no te vayas todavía, dice. ¿Por qué no? No, quiero que conozcas a mi esposa, dice, porque hace 10 años que te está esperando, le dice. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la actitud que tenemos siempre. Lo que tememos nos acontece. ¿Dónde están tus pensamientos? Lo que yo temía puede activarse sobre tu vida. Por eso tienes que cuidar mucho tus pensamientos. Otro pronóstico de pensamiento que atraemos, y sobre todo en la cultura que estamos, son los conflictos. Pensamos en conflictos continuamente. En la primera de cambio ya pensás, no, le voy a decir lo que está haciendo mal.
Y ya le decís. Y eso genera otro problema en el matrimonio, con los hijos. ¿Y sabe qué sucede cuando tú permites esto? La atmósfera que empieza a tomar tu casa es una atmósfera de conflicto y de peleas. Dice la Biblia, Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor, valentía y dominio propio. Así como hay un espíritu de temor, también hay un espíritu que se mueve cuando nosotros permitimos al conflicto. Cuando le damos pie, sabiendo las consecuencias que va a generar mi pensamiento. Mira la hora que ella recién se levanta. Le voy a cantar las 40. Y las 40 termina en una atmósfera no grata. Si sos un hijo de Dios, tenés que buscar la paz. Porque la paz es donde reina todo en la tranquilidad que estamos esperando. Tenemos que entender algo, iglesia. No permitas esos pensamientos de conflicto. Tienes que evitar, no le des permiso a esos pensamientos. Aprende a buscar la paz y síguela, dice el Salmo. Tienes que buscar la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque esos serán llamados hijos de Dios. Y tenemos que trabajar eso en nuestra mente. Igual que nos cuesta a nosotros, porque la cultura en la que estamos, Argentina, es una cultura muy violenta, de palabras ásperas, de enojos continuos. Una vez ya hablamos sobre el enojo, de enojos continuos. El enojo hace entristecer al Espíritu Santo. El enojo genera muchas cosas. Y peor, si después del enojo decimos cosas no buenas. Aireaos, pero no pequéis, dice la Biblia. Yo puedo elevar un cierto tono, pero no pecar. Porque ahí estoy abriendo puerta al enemigo que haga lo que él quiera. Cuando yo permito mis pensamientos conflictos y le doy permiso con mis palabras y mis acciones, ¿con qué me voy a encontrar, iglesia? Con conflictos. Con conflictos. Lo mismo cuando tenemos pronósticos de pensamientos negativos. Lo mismo. Hay personas que tienen una mente negativa. Yo salí de eso y sigo trabajando en mi mente. Porque vengo de una cultura del interior, de un pueblo. ¿Pueblo chico? No voy a decir. Y es una cultura donde hay mucho negativismo. ¿Y saben qué, hermanos? La mente negativa hace muchas cosas. Impulsa el cortisol, la membrana superior de la cabeza, genera movimientos, cambia el sentido cerebral de la persona. Esto está estudiado, hermano. La negatividad daña. Muchos hijos de Dios están llenos y encima a eso súmenle que nos levantamos y tenemos las redes donde nos dan todas buenas noticias, hay palabra del Señor, hay gozo, hay alegría. No. Lo que consumimos en este último tiempo, fíjese, solo es violencia, muerte, terremotos, cosas inciertas, guerras. Ese es el consumo. Y un hijo de Dios tiene que tomar decisiones. ¿Qué va a consumir? Según el sentimiento que estés teniendo, es lo que te estás alimentando. Por eso hay mujeres que dicen, y cuando ministramos con mi esposa, dicen, no sirvo para nada. ¿De dónde sacó ese pensamiento? ¿De dónde sacó ese sentimiento que no sirvo para nada? Hay algo que fue alimentado, quizás un esposo que le estuvo diciendo que no sirve para nada. Quizás los reveses de la vida y los golpes de la vida. Pero tenemos que aprender a dejar de lado esas cosas. A decir no a la negatividad. Porque estás atrayendo hacia tu vida un pronóstico inexistente. Para que entienda mejor, hay una estadística que dice que
8% solamente de los problemas que le sucede al ser humano son reales. Del 100%, solamente el 8% son reales. El 92% dice que son hipotéticos. Son hipótesis supuestamente que puede o no llegar a suceder. Pero ahí juega la ansiedad. Y la ansiedad es donde te hace creer que eso es real. ¿Saben qué? La famosa frase de los cristianos, ¿cuál es? Dile a tu problema. ¿Qué tenemos que decir a nuestro problema? Que tenemos un Dios que es más grande que nuestros problemas. Cuenta la historia de una mujer que le gustaba tener plantas en su casa y compró un ficus de interior que crece hasta el techo. Y dice que le miró al ficus y pensó, dijo, ay, este ficus se me va a secar. No sé por qué se me va a secar. Y vino el esposo y, mi amor, ¿sabes qué? Ay, este ficus. Iba, le regaba, hacía cosas. ¿Y sabe qué pasó? Un día se secó. Y viene el esposo y le dice, ¿qué pasó con el ficus? Ay, se secó. Te dije. ¿Y por qué me dijiste? Y porque yo un día no sé. ¿Pero por qué pensaste así? Y no, porque me vino un día que se iba a secar el ficus. Y el ficus se secó. Entonces dice que el esposo le miró y le dijo, te pregunto, ¿qué estás pensando de mí? Y sucede. Según lo que uno piensa, sucede. Entonces tienes que tener pensamientos positivos. El ficus va a crecer. Voy a tener el mejor trabajo. Lo que tú tienes, atraes. ¿Están entendiendo o no? Como tú te vistes, te tratan, dijo una famosa filósofa, Mirta Legrand. Y te contratan. Entonces tenemos que tener actitudes que atraigan, que te vean esa persona que realmente eres. Y eres una persona que estás en Cristo. Tienes la mente de Cristo. Eres la persona que necesitan los trabajos, las empresas. Eres la persona que va a ser contratado con el mejor sueldo. Esa es la mentalidad que tiene que tener un hijo de Dios. Esa es nuestra mente. Debemos concentrarnos. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Concéntrense en pensamientos puros, honestos, verdaderos. Un día vamos a explicar qué significa cada uno de esos. Pero deben concentrarse en esas cosas. Centrar su mente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tus sentimientos van a cambiar. Entonces va a cambiar tus hechos, tu destino. Todo el tiempo estás pendiente, nos va mal y te va a ir mal. Nunca vamos a salir adelante. ¿Qué te puedo decir? Siempre el vecino sale adelante, le está profetizando al vecino. Y tal y afuera el vecino compra un auto, 2 autos, una casa. Siempre va a seguir prosperando y va a seguir prosperando el vecino. A nosotros nos va a ir mal. ¿Qué te puedo decir? Entonces tienes que cambiar tu vocabulario. Si quieres tener una mente segura y estar en alegría, en contentamiento, punto número 1, oración correcta. Punto número 2, pensamientos correctos. Y punto número 3, y con eso terminamos, una vida correcta. El apóstol Pablo dice en los versículos siguientes, todo lo que le estoy enseñando, pónganlo en práctica. Entonces su obrar va a demostrar que Cristo vive en ustedes. ¿Y sabe qué sigue diciendo después? Porque yo he aprendido todo, dice el apóstol. He aprendido a contentarme en escasez y también en abundancia.
porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa frase específicamente tiene que ver con la parte económica, material. El apóstol aprendió a contentarse, a ponerse contento. ¿Sabe qué significa la palabra contento? Significa contenido. Los filósofos allá afuera, las filosofías o las ideologías que están allá afuera, se ponen contentos desde su propio ámbito de autosuficiencia. No, yo puedo, sí, mira, yo soy lindo, soy atractivo, vamos que podemos. Yo sí puedo, hoy es mi día, hoy es mi día, hoy voy a conquistar. Y después no sucede esas cosas. Desde su ideología, desde sus propios recursos. El apóstol no está hablando de eso. Cuando vienen las malas, esas personas que son así, vamos. Esas personas no saben qué hacer porque se le acabó sus propios recursos. El apóstol Pablo no habla de ese contentamiento. Él dice, yo he aprendido a contentarme, no importa cuál sea mi situación, en escasez y también en abundancia. Todo tiene un aprendizaje, porque todo lo puedo. ¿De dónde provienen los recursos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está diciendo el apóstol? Mi recurso de alegría que estoy pasando en este tiempo no proviene de mi fuerza. Viene de Cristo. Mis recursos vienen de Cristo. Por eso estoy como estoy. Porque Él es quien me fortalece y me otorga mis recursos. Y jamás voy a estar triste. Jamás, dice una canción, voy a estar triste el que alaba a Cristo. Jamás voy a estar triste, porque yo no estoy contenido en mi sistema de emociones, de sentimientos. Yo estoy contenido en los recursos que vienen solamente del cielo. Entonces, cuando yo estoy pasando escasez, he aprendido, porque Él está en mí, a vivir en escasez. Y cuando estoy pasando en abundancia también, porque Cristo me otorga los recursos. Él me da la sabiduría, Él me da el entendimiento, Él me otorga la gracia y el favor. ¿Cuántos están entendiendo eso, iglesia? Porque todo lo puedo en Él, que me fortalece. Ese es un hijo de Dios. Entonces, ¿qué podemos alcanzar, iglesia? Al aplicar estas tres cosas. Una mente segura. Y puedo cumplir el libro de Filipenses. Mente clara, mente humilde, mente agradecida y luego mente segura. Entonces yo puedo escribir en mi corazón y en mi vida: alégrense. Cuando vengan los momentos malos, no vas a decir: pastor, óreme. Pastor, ¿cómo está, hermano? Alégrate. En este tiempo he pasado un proceso, estoy en un proceso muy duro del Señor. Y he aprendido en el Señor en este tiempo a contentarme en Él. Momentos donde me sentí sin recursos, en mi corazón, lo más profundo de mi ser, sin fuerzas. Donde te sentís vacío, que no podés avanzar. Frentes de la vida y vicisitudes y reveses que nos toca navegar. Olas que golpean y nos pegan quizás a veces de atrás, porque a veces cuando estamos en el mar vemos una ola que viene y a veces nos damos cuenta viene la de atrás y te pega. Y no sabemos surfear. No sabemos surfear. De hecho, yo no sé surfear, pero tengo a Cristo que me enseña. A veces esos golpes de las olas nos tiran al suelo, pero tenemos a alguien que nos va a volver a levantar. Alguien que nos va a volver y nos va a poner. ¿Vieron cuando le enseñan cuando son pequeños? El papá le pone en la tabla de surf
al niño o el profesor y le va enseñando. Y va navegando él y adelante va el niño. Cree que él es el que está haciendo. Y es el papá que va atrás o el instructor. El Espíritu Santo te dice en esta mañana: te pegaron las olas, pero te estoy enseñando a surfear. Te desanimaste, pero te voy a enseñar a alegrarte. Porque Él es mi contentamiento. Cuando estás vacío, está Él. Después que vino el tsunami, el terremoto, todos pensaron que había muertos, toda la ciudad. Pero cuando bajaron las aguas, había gente viva. A veces pueden venir terremotos fuertes que golpean, pero siempre habrá gente viva. Cuando cayeron las Torres Gemelas, pensaron que habían muerto todos. Y entre todas las cosas había gente viva. Dios es el que decide. Él decide las cosas como son. Quiero decirte algo. Si estás en una torre que cayó o en un tsunami, si estás en Cristo, estás contenido en Él. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie, quiero orar por ti. Espíritu Santo, gracias. Tú guardarás en completa paz a todos los que confían en ti. Gracias. Gracias. Siempre, Señor, somos contenidos en ti. Gracias. Porque cuando pensamos que la fecha de vencimiento llegó, cuando pensamos que todo era escaso, cuando pensamos que los límites humanos, nuestra propia autosuficiencia había llegado al final, cuando pensamos que terminó el capítulo, cuando definimos nuestra vida por una situación y pensamos que venían los pronósticos peores, en esos momentos conocimos los mejores recursos: Cristo Jesús. Puedo mirar al apóstol Pablo escribiendo esta carta después de haber recibido la sentencia de su muerte y una audiencia por delante con César. Puedo ver al apóstol Pablo escribiendo y diciendo claramente a todo el pueblo que iba a venir: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Les repito, alégrense. Él conoció el contenido más hermoso. Era su último tiempo sobre la tierra. Y Él siempre fue contenido por nuestro Señor Jesús y Cristo. Padre, yo bendigo esta iglesia. Espíritu Santo, bendigo esta iglesia. Que puedan, Señor, tener una mente segura de saber, Señor, que tú estás. ¿Dónde estaríamos sin Él? Pensemos en alegría siempre, porque si estamos contigo, todo podemos atravesar. Los bendigo. Bendigo a los que están conectados, que tengan un hermoso día, y a los que están aquí presentes, que tengan una hermosa jornada, que tengan una hermosa semana, acompañado de la mejor persona. Su nombre, Espíritu Santo. Dios me lo bendiga, iglesia. Saluda a su hermano que está al lado. Nos vemos pronto. Dios lo bendiga. Que tenga una hermosa semana. Muchas bendiciones. Saluda a su hermano.